Bueno, para este trabajo de la segunda unidad tenemos la explicación de unos conceptos básicos eh, de física electrónica de la unidad 2 y conceptos como qué es periodo, que es el tiempo que transcurre hasta que se repite nuevamente una señal. Y característicamente tenemos que si los valores de esta señal se repiten en intervalos iguales de tiempo, ¿sí? Si su curva es igual, su distancia es igual, se dice que tenemos una señal periódica. Y aquí a mano derecha tenemos la respectiva gráfica. Frecuencia. La frecuencia se mide en hertz y es la cantidad de veces que se repite una señal en un segundo, en un periodo de un segundo. Entonces, ¿cuántas veces se repitió la señal en un segundo? Y se le da el nombre de hertz. La fase. En física electrónica la fase se refiere a la relación temporal entre dos señales periódicas como ondas sinusoidales que están oscilando en el tiempo. Aquí tenemos entonces más o menos nos describe cuánto está desfasada la fase de un punto específico y esto se mide en grados o en radiales. En el análisis del circuito electrónico y sistemas que involucran las señales de corriente alterna o frecuencias siempre se tiene que medir en grados para que lo tengamos en cuenta en cuanto a la fase. La amplitud en este contexto y el de las señales eléctricas se refiere al valor máximo o el pico de una señal, o sea, la parte superior o inferior más alta que tengamos en la gráfica de la onda. La amplitud es la distancia máxima desde la línea de referencia hasta el punto más alto o más bajo. Entonces aquí tenemos el eje Y y el eje X y sus puntos más altos y más bajos. La gráfica que describe. El valor medio se llama el valor medio de una tensión a la medida aritmética de todos los valores instantáneos y que son sometidos en un cierto intervalo de tiempo. Es la gráfica, es algo muy básico cuando habla de valor aritmético, también se remonta a que todos los periodos que están debajo de esta curva se puede, digamos que se genera una función que desarrolla ese valor medio, ¿no? El valor eficaz o RMS se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Este valor eficaz o RMS está escrito acá en esta gráfica de la izquierda y como ya lo vimos pues es el valor eficaz de una corriente alterna, es el valor que tendría la corriente, cuánto vale esa corriente que produce la misma potencia que la misma corriente alterna. Entonces ese valor es el valor eficaz o RMS. La zona Zener de un diodo. Aquí tenemos la gráfica de un diodo y la zona Zener de un diodo se refiere a una región específica en la curva de características voltaje-corriente de un diodo. Como lo vimos en la unidad, los diodos Zener son dispositivos semiconductores que están diseñados para operar en esta región de manera controlada y tenemos que el ánodo y el cátodo, el ánodo positivo, cátodo negativo y su versión como la vimos en los laboratorios presenciales su versión es de esta manera el diodo. Es una barra y tiene una connotación de una franja oscura, generalmente es gris, ahí se ve negra. Corriente de fuga inversa. La corriente de fuga inversa es la corriente eléctrica que fluye a través de un diodo cuando se aplica una tensión inversa, polarización inversa, lo que también ya lo vimos en de qué se trata la polarización inversa, eso lo vimos en el CIPAS, y a través de él, idealmente, un diodo ideal debería bloquear por completo la corriente en sentido inverso. Es decir, que la corriente no debería permitir que fluya corriente cuando se aplica una tensión inversa o a través de él, ¿no? Sin embargo, cuando en la práctica de nosotros, los diodos no son perfectos y en condiciones de polarización inversa, que ha pasado y lo vimos, una pequeña cantidad de corriente puede fluir a través de la unión del PN del diodo. Pues bien, esta es un pequeño video del desarrollo. La bibliografía la tenemos del profesor Moreno, de nuestro tutor. Y tuvimos un CIPAS de un capítulo 1 y un capítulo 2. Aquí tenemos las gráficas, de aquí se tomó la mayoría
de la información visual de este video. Muchas gracias.